Muy buenos días, biólogo, muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Ariel Rodríguez Lino y el tema que le toca hablar a mi grupo número 2 es sobre la genética molecular. Bueno, yo les daré un pequeño concepto sobre lo que es la genética molecular. Es el campo y la rama que estudia la estructura y la función de los genes a nivel molecular, empleando los métodos obtenidos de la genética y de la biología molecular. Es utilizada en la clasificación científica de los organismos para determinar los patrones de descendencia y entre sus aplicaciones está la terapia génica. Todo esto obtenido de la información molecular de los genes, molécula que declara su límite diferenciándola de la biología molecular. Genética también proviene de lo que es gen. ¿Qué es un gen? Bueno, un gen es la unidad física y funcional de la herencia que se pasa de padres a hijos. Los genes están compuestos por ADN y la mayoría de ellos contienen la información para elaborar una proteína específica. Cada gen tiene una localización específica en un determinado cromosoma y el conjunto de todos los genes contenidos en todos los cromosomas constituyen el genoma. Muchísimas gracias. A Bueno, me continuación, presento. mi Mi nombre es compañero. Audemars Villos Santos. Les voy a dar una breve explicación de lo que es las características del gen y del ADN. Bueno, para entrar un poco en contexto, se tiene entendido que un gen es la unidad física y funcional de la herencia, o sea que ésta se pasa de padres a hijos. Los genes están compuestos por ADN y la mayoría de ellos contienen la información para elaborar una proteína específica, como lo son los cromosomas, que están constituidos por ADN, lo cual, ¿qué es el ADN? Pues bueno, el ADN es el ácido desoxirribonucleico, que codifica, y este codifica la información hereditaria y por proteínas histónicas y no histónicas. Bueno, tenemos entendido que cada gen tiene una localización específica en un determinado cromosoma y el conjunto de todos los genes contenidos en todos los cromosomas constituye a un genoma. Bueno, el ADN también está constituido por la asociación de moléculas llamadas nucleótidos, formadas por la unión de una molécula de fosfato, una de azúcar, de desoxirribosa y una base nitrogenada. Para lograr formar ADN, los nucleótidos se vinculan por los grupos fosfato y conforman una larga hebra, cuyas bases nitrogenadas se unen para hacer uniones más débiles, pero muy específicas con la otra hebra. También, cada cromosoma está formado por una única molécula de ADN, en la que cada gen ¿Qué ocupa un estudia la segmento. genética Gracias. molecular? La genética molecular se encarga del estudio de la estructura y la función de los genes a nivel molecular. Un gen es la unidad física y funcional de la herencia heredada de padres a hijos. Los genes están compuestos por ADN y prácticamente todos ellos proporcionan una información para confección de una proteína específica. Cada gen tiene una localización concreta en un determinado cromosoma y el conjunto de todos los genes contenidos en todos los cromosomas constituyen el genoma. Personajes de la genética. Friedrich Miescher, 1844 hasta 1851. Biólogo suizo, nieto de científicos, descubrió en el pus obtenido de una herida abierta de un soldado, en el núcleo de las células sanguíneas blancas, una sustancia que contenía fósforo y nitrógeno, a la que denominó nucleína, hoy en día ADN. A Miescher se le conoce también porque demostró que la concentración de dióxido de carbono regula la John respiración. Keynes, 1922, médico británico y genetista molecular, que durante sus años de trabajo en Cold Spring Harbor y en la Escuela de Salud Pública de Harvard, 1960 hasta 1971, pudo demostrar mediante una autorradiografía que el cromosoma de Escherichia coli
es una molécula única del ADN que se replica a partir de un punto de origen. Regresó a Inglaterra en 1972 a tratar temas de cáncer, sociedad y salud pública en el Imperial College de Oxford. Se jubiló en 1990, 1903 hasta 1989, genetista americano que descubrió con Edward Larry 1909 hasta 1975 el papel de los genes en las rutas metabólicas. En particular trabajaron con el hongo Neurospora grasa, el cual indujeron mediante rayos X mutaciones que afectaban a una enzima específica, por lo que propusieron el modelo de un gen, una enzima. 1927 hasta 2003, genetista americano, que durante su trabajo como asistente en el laboratorio de Alfred Hershey 1908 hasta 1997 en Cold Spring Harbor demostró mediante bacteriófagos marcados con isótopos radioactivos que el ADN es el material genético. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Gilton Muñoz Lainez. Y bueno, a mí me tocó hablar cuáles son los ámbitos de intervención de la genética molecular. Gracias a los múltiples avances y descubrimientos que ha proporcionado la genética molecular a lo largo de la historia, han contribuido a que se use como una herramienta de gran utilidad en medicina y biología. Gracias a la genética molecular podemos llevar a cabo análisis de componentes del ADN. A su vez, conocemos el orden de secuencias nucleótidos, que digamos que se tratan de las instrucciones para formar un ser humano. Para hacer más fácil su comprensión, digamos que el ser humano está formado por una gran cantidad de células y que cada una de estas células poseen la misma información según las funciones que desempeñan estas células. Por lo tanto, cada una de estas lee su información y gracias a ello actúa conocer la composición del ADN. Supone gran utilidad en diversas materias que están presentes en nuestro día a día, entre las que se destacan las siguientes: ámbito evolutivo, ya que gracias al conocimiento del material genético se transfiere de padre a hijo con pequeñas modificaciones durante las distintas etapas de generaciones. Logramos conocer el parentesco que existe, es decir, la relación entre ellos, entre especies, y así pues conocer cómo vamos evolucionando. Antropología. Como hemos visto arriba, gracias a la genética molecular somos más conscientes del parentesco. Por consiguiente, podemos conocer la evolución humana a lo largo del siglo. Por ejemplo, el Mono sapiens mantuvo contacto con otras especies de humanos, como el Homo neanderthalensis. De hecho, todavía cargamos con parte del ADN de estas especies en el nuestro, como testamento de la unión entre estas diferentes especies de humanos. Ámbito médico. En lo que respecta a la medicina, los avances en genética han aportado una serie de conocimientos que día de hoy nos permite conocer más sobre muchas enfermedades heredadas, además de identificar bacterias que inciden negativamente en el correcto desarrollo de nuestro estado de salud. A su vez, se aplica en otros campos como la medicina personalizada, que utilizaría nuestro DNA para saber cuál es el tratamiento nutricional o farmacológico para conveniente para cada uno de individuos. Agricultura y ganadería. Aunque pueda permanecer sorprendente, la genética molecular ha contribuido eficazmente a las herramientas del trabajo en el uso del campo animal. Esto se debe que debido a los conocimientos que derivan la genética molecular podemos incrementar la calidad tanto de animales como en plantas, como gracias al cruce de análisis en genética, a través del cual sabemos los genes más relevantes para el desarrollo de la característica que queremos lograr. Estos son algunos de los ámbitos en los que puede intervenir la genética molecular, aunque debes de saber que existen más
ámbitos en los que proporciona gran ayuda. Por ejemplo, y posiblemente te suene la ingeniería genética, que se trata de aquella ciencia por la que podemos modificar el material genético de los seres vivos. Muchas veces se utilizan animales para conocer el funcionamiento de enfermedades que afectan Bueno, mi a nombre seres es Moisés humanos. Balón y a continuación voy a hablar acerca de la estructura y partes de un gen. La estructura de un gen está constituida por una secuencia de nucleótidos que componen varios elementos funcionales, de los cuales generalmente solo una parte constituye la región que codifica una proteína. Los genes, desde el punto de vista molecular, son poco más que una secuencia de nucleótidos que componen el ADN o ARN. Su orden específico se corresponde con un conjunto específico de aminoácidos, para así poder formar una macromolécula de función específica. Un ejemplo de esto son las proteínas. Los genes se componen de dos partes de distinta función, las cuales son los exones y los intrones. Los exones son la región del gen que contiene el ADN codificante. Esto quiere decir la secuencia puntual de bases nitrogenadas, las cuales permiten sintetizar a una proteína. Mientras que los intrones son la región del gen que contiene ADN no codificante, es decir, que no contiene instrucciones para la síntesis de proteínas. Un gen puede tener distinto número de exones e intrones, y en algunos casos, como por ejemplo el ADN de los organismos procariotas, los genes Buenas carecen tardes, yo les de voy a hablar intrones. sobre los tipos de genes. Bueno, tenemos dos tipos de genes que son los genes reguladores y los genes estructurales. Como tenemos en los genes reguladores, son genes que se carecen de información cotidiana, que en cambio cumplen funciones reguladoras y de ordenamiento. Como también podemos decir que son aquellos genes encargados de controlar la velocidad de síntesis de los productos de uno o de varios genes o rutas. Tenemos los genes estructurales, que son aquellos que contienen la información, es decir, la que corresponde al conjunto de aminoácidos para formar una proteína específica. Y también se trata de cuya expresión está regulada. Los operadores bacterianos suelen contener varios genes estructurales y hay algunos que son bacterianos que tienen un solo gen estructural. Un cordial saludo, soy Dania González y les voy a dar una pequeña explicación acerca de todo lo que hablaron mis compañeros y una pequeña conclusión. La genética nace como ciencia cuando son redescubiertos los trabajos de Mendel a inicios del siglo pasado, y desde ese entonces no han cesado los descubrimientos trascendentales. En la etapa clásica sobresalen la demostración de que los cromosomas son el lugar de residencia de los genes y que de estos últimos son responsables de la codificación de las proteínas. En la era del ADN se produce una verdadera revolución con el aislamiento de esa molécula y el posterior descubrimiento con su estructura espacial, conjuntamente con el del papel del ARN mensajero en la biosíntesis de proteínas. La era de la genómica se destaca por la secuenciación genética, incluyendo la del hombre con el proyecto Genoma Humano, las clonaciones de diversos organismos y las investigaciones con células madres. Estos descubrimientos han posibilitado el desarrollo de la ingeniería genética, la que ha sido aplicada con grandes éxitos en la práctica médica y otros campos como la industria y la alimentación. Sin embargo, el propio auge de la genética ha generado una serie de polémicas de carácter ético que solo pueden enfrentarse con la conjugación de todos y el debate abierto. En conclusión, se puede decir que la genética es una de las bases más importantes de la